¿Por qué le han retirado el apoyo a Guardiola en Extremadura? Bueno, porque la señora Guardiola, al contrario que otros presidentes regionales del Partido Popular, no ha querido aceptar una rectificación en lo que para nosotros es básico, y son las políticas migratorias y las políticas verdes del terrorismo climático que PP y PSOE pactan en Bruselas y que imponen en España. En Valencia, en Baleares y en otro sitio que hemos pactado, que ahora se me ha ido el santo al cielo, en Castilla y León no. Tampoco. En Valencia, en Baleares y en Murcia, ¿vale?, aceptaron oponerse abiertamente a las políticas del terrorismo climático y a las políticas migratorias que venían de Bruselas. Hoy he vuelto a poner el programa de Federico. Yo no sé si vosotros escucháis el programa de Federico por la mañana. Yo esto de ver a Carlos Cuesta Abajo anunciando el kit digital es una cosa de la que no me acostumbro. Es que no me acostumbro. Te lo digo sinceramente, no me acostumbro. Y a que no sabéis qué, estaban alabando a María Guardiola. Alabándola, diciendo que muy bien, que fantástico, que eso es lo que tiene que hacer, que ha sido parecido a lo de Ayuso y tal. Lo que no le están diciendo a la gente, y ya os lo digo yo, es que después de las elecciones de Extremadura, si el PP quiere gobernar, va a tener que pactar con Vox. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué María Guardiola, sabiendo que las encuestas no le dan mayoría absoluta, absolutamente ninguna encuesta le da mayoría absoluta, por qué cojones convoca unas elecciones en mitad de legislatura a sabiendas de que va a tener que entenderse con Vox si quiere volver a gobernar? Haciendo así que los extremeños se gasten un montón de dinero público en hacer unas elecciones 2 años antes de cuando tocaban las elecciones. Entonces, bueno, entonces cuando salgan las elecciones aceptarán las condiciones de Vox. ¿No han podido aceptar las condiciones ahora de Vox? Ahora no las han podido aceptar, como por ejemplo en Valencia. No, pero es que María Guardiola es muy roja. Prácticamente es una socialista, una tía que habla de feminismo, que habla de no sé qué. Pero bueno, en fin, yo no sé qué es lo que intentan o quieren conseguir, no lo entiendo, no sé, el PP hace unas cosas extremadamente extrañas, ¿no? Pero bueno, allá ellos. Inmigración, ¿qué propone? Yo tengo la sensación de que las próximas elecciones generales, cuando lleguen, la inmigración va a ser uno de los ejes nucleares. ¿Qué propone Vox para el tema de la inmigración? ¿Y la inmigración está vinculada con la delincuencia? Bueno, lo que propone Vox es muy claro. Repatriaciones de todos los que estén ilegalmente en España. Si usted no tiene permiso para estar en España, se va. Deportaciones de todos los que están legales, pero están cometiendo delitos, que deben ser juzgados, condenados, encarcelados y después, a través de procesos de acuerdo con los países procedentes, deberían cumplir la pena de cárcel en su país. Y en tercer lugar, remigración de todos aquellos que están en España, pero que se niegan a trabajar y viven de las ayudas sociales que necesitan los españoles. Por fin, Vox ha dado el siguiente paso en materia de inmigración, obviamente obligado por el Partido Popular. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? El Partido Popular, al mover la ventana de Overton para comprar algunas o copiar algunas de las medidas de Vox, lo que ha hecho ha sido mover aún más la ventana de Overton, con lo cual ha legitimado todavía a Vox más para endurecer todavía más el discurso anti-inmigración. Bueno, seguramente si me estáis viendo y no me veis habitualmente, pues diréis, este tío, todo lo que diga Santiago Abascal, hace así y le aplaude y dice que todo está bien y tal. Bueno, pero los que me veis habitualmente sabéis que hace mucho tiempo que yo llevo diciendo que en España no cabe un inmigrante más, ni legal ni ilegal, y que todo aquel inmigrante, aunque esté aquí de manera legal y no trabaje durante un periodo de tiempo hasta que tenga que estar dependiendo de las ayudas directamente del Estado, también tienen que irse de España porque vinieron aquí para trabajar, para buscarse una vida mejor, y no tiene ningún tipo de sentido que una persona extranjera siga en un país donde el país es quien está manteniendo a esa persona extranjera. Yo lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo y los que estáis aquí lo sabéis. Además de las políticas del terrorismo climático, las políticas verdes que ahogan el campo y la industria nacional, es la competencia desleal de países no comunitarios como Marruecos, que no cumplen con nuestros estándares fitosanitarios ni con nuestras normas laborales y que por lo tanto pueden competir en nuestro mercado. Ese es el gran problema de los agricultores. Hay gente que se queja en España de que estamos dando dinero a la inmigración y que les dejan en un segundo puesto a los españoles. ¿Eso es verdad? Yo creo que es... ¿Hay paguitas? Yo creo que es radicalmente cierto, pero no solo son las paguitas. Es que en cuanto uno viene a España... lo sabe porque las mafias se lo han comunicado, lo sabe porque allí hay guías de cómo venir a España, hay guías de cómo obtener las ayudas sociales.
guías en África, escritas en árabe, sobre cómo tener las ayudas sociales en las provincias del País Vasco, por ejemplo. Y cuando uno llega a España... Fíjate, si somos el hazmerreír de África, que incluso se ha destapado un caso, bueno, varios casos, que han detenido a varios padres de origen marroquí porque venían a las Islas Baleares y dejaban allí a sus niños, los dejaban allí para que luego el Estado los atendiera. Y han detenido, creo que a 17 padres. Esto dice Sara Santaolalla que son bulos, que es mentira. Imagínate cómo está el sistema, ¿no? Venían aquí, se pasaban unos días de vacaciones, dejaban a los hijos aquí, hijos con 16, 17 años, hasta que cumplieran la mayoría de edad. Cuando cumplen la mayoría de edad, hacen la reagrupación familiar y se traen a toda la puta familia de Marruecos aquí a vivir del cuento. Y si tú te quejas de esto, pues eres un racista. Bueno, pues si tú no te quejas de esto, eres un hijo de la gran... Mire, le quiero contar un episodio que tuvimos el otro día, y quiero que lo vean. Un individuo de Mali agredió el otro día a un cámara nuestro. Ahí van a ver las imágenes, mire, las puede ver en la pantalla. Le pega una patada, lo tira, coge la cámara, la revienta contra el suelo. Es una persona que está trabajando en España, entiendo que tiene la nacionalidad española. ¿Usted estaría dispuesto a que personas que hayan cometido delitos en España, que ya sean extranjeros y estén nacionalizados españoles, retirarles la nacionalidad? Sin ninguna duda, nosotros somos partidarios de incluir muchas más causas de retirada de la nacionalidad de las que hay actualmente. Creo que no se puede obtener la nacionalidad y dedicarse a ser un criminal en España, pero sobre todo creo que hay que iniciar una auditoría de las nacionalidades concedidas en España en los últimos tiempos, porque la regularización masiva y las nacionalizaciones masivas tienen una intención, es alterar el censo electoral en España, porque a Pedro Sánchez ya no le quieren los españoles y pretende que los inmigrantes regularizados y nacionalizados a toda pastilla sean sus futuros votantes. Es una agresión, es una acusación muy gruesa, ¿eh? Es una acusación que Pedro muy Sánchez gruesa. Está trayendo inmigración para que le voten a él, No solo Pedro Sánchez. Alterar el resultado electoral. El censo electoral, claro. Bueno, quiere cambiar. Y el resultado, claro, no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez y otros líderes europeos tienen ese planteamiento, porque se han vuelto contra su propio pueblo, porque los nacionales se sienten totalmente abandonados y han encontrado a la desesperada una fórmula en la promoción de la inmigración masiva. Estaría bien que invitéis un día a algún notario. Respecto a esto, el otro día me mandaron un vídeo de... No sé, no me acuerdo dónde era, lo buscaré. Creo que era un pueblo por Castilla y La Mancha y tal, que era una... han puesto como secretario general o como mandamás, allí han puesto un tal Mohamed o algo así. Bueno, ya lo encontraré, ¿no? Pero la estrategia que tiene el Partido Socialista y que tiene el Partido Popular, porque la estrategia es la del Partido Popular, es traer y atraer al voto hispano, al voto de los sudamericanos, de los centroamericanos. Y la estrategia que tiene el Partido Socialista es atraer el voto de los otros ciudadanos de otras partes del mundo, especialmente ciudadanos africanos o que culturalmente sean islámicos o tengan culturas derivadas del islamismo, ¿no? Y esto no es nada nuevo, no es ninguna teoría extraña ni es nada nuevo, es de cajón. Los políticos tienen asesores, hacen estudios y están viendo que cada vez nacen menos personas, nace menos gente. Si nace menos gente, sus votantes, que son mayormente personas ya de más de 50 y 60 años, van a ir muriendo normalmente y no van a tener un reemplazo a nivel de electorado. Pero aquí hay un grave problema, porque en España todavía estamos a tiempo de salvarnos, amigos. Hay mucha gente que es muy pesimista y muy derrotista, y la verdad que a mí, sinceramente, me repatea los cojones que haya gente tan victimista. En España todavía hay mucho margen de empeoramiento, ¿eh? ¿Vosotros creéis que ya estamos en la mierda, que esto ya es inaguantable? Pues preparaos, porque todavía pueden pasar muchas cosas que pueden hacer que España finalmente no tenga salvación. Pueden pasar. ¿Sabéis cuál es una de las cosas que pueden pasar para que España finalmente no tenga salvación? Pues finalmente lo que puede pasar es que se cree un partido islámico y que el partido islámico acabe teniendo representación en el Congreso de los Diputados. Ahí no habrá marcha atrás. No sé si darán la cara de Almería o de provincias donde están firmándose muchas nacionalizaciones en las notarías. Están escandalizados porque llegan sin hablar español y sin haber renunciado a la nacionalidad marroquí, que es obligatorio para obtener la española. Y eso algún día lo descubriremos. Y cuando
iniciemos esa investigación, cuando estemos en el poder, por supuesto que vamos a empezar a retirar nacionalidades concedidas de manera fraudulenta. Pero, por un lado, tengo la sensación de que está usted acusando a Pedro Sánchez de alterar el censo y, por tanto... Si solo le acusara de eso... ¿Vox es un partido vengativo? ¿Usted quiere acabar con Pedro Sánchez en prisión? Pero eso no es venganza, eso es justicia. Yo creo que Pedro Sánchez... ¿Qué delitos ha cometido Pedro Sánchez para acabar con él en prisión? Bueno, Pedro Sánchez, para empezar, está viendo cómo se juzga todo su entorno. A su familia, pero él no a su está hermano. Imputado. Bueno, no está imputado porque no sé exactamente por qué, pero en estos momentos, si fuera imputado, el Parlamento votaría en contra del suplicatorio. Y esa investigación y ese juicio no iría a ningún lado. Mira, yo voy a decir una cosa. Nacho Abad parece que le hace preguntas estúpidas, pero yo estoy completamente convencido que Nacho Abad, a pesar del postureo y de que algunas veces tal y cual, yo estoy convencido de que Nacho Abad vota a Vox. Convencidísimo. Nacho Abad le hace preguntas de subnormal porque es consciente que la mayoría de gente que le ve es subnormal. Entonces le hace preguntas de subnormales para que la gente entienda las preguntas. Joder, es usted muy vengativo y tal. No, es así. Evidentemente, ¿no? Toda la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez es una mayoría que quiere que a España le vaya mal y que dice que los jueces españoles son jueces franquistas. Y por lo tanto ahora mismo un proceso contra el presidente del gobierno, que es algo muy difícil, y creo que por eso está en el poder, por eso resiste, por eso está en una huida hacia adelante, porque es el modo que tiene para protegerse de cualquier tipo de investigación. Pero sin ninguna duda yo creo que Pedro Sánchez, porque se ha beneficiado personalmente él y su familia y su entorno, debería dar cuentas no solo en los parlamentos, sino ante los tribunales, más allá del modo en el que ha llegado al poder, de una manera ilegítima, mintiendo en la primera legislatura, y de una manera ilegal, con la amnistía que ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional, pero después de que pusieran a Cándido Conde Pumpido y lo apoyaran tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Le voy a confesar que me parecen gruesas las acusaciones, y hay un dato, todos estamos a favor de la democracia, ¿no? y en contra de la dictadura. Lo digo porque el 42%, según el CIS, el 42% de los votantes de Vox cree que la dictadura fueron años buenos. ¿A usted le parece que la dictadura fueron años buenos? Según el CIS. Sí. Mira, yo nací en el año 1976. Evidentemente Santiago Abascal no puede contestar a esta pregunta porque Santiago Abascal pues, tiene que aglutinar el representante de la tercera fuerza española y tal. Yo digo que los últimos años de la dictadura franquista fueron, en términos generales, estupendos para España y para los españoles. Que para algunas personas que eran rojos y tal fue años malos, pues no te lo discuto. Pero subjetivamente, para mí, a mí en particular, me hubiera gustado vivir los 20 últimos años del franquismo. ¿Pero no le parece preocupante que el 42% de sus votantes, según el CIS, sea verdad o no el dato? Bueno, es que el CIS, yo no creo nada de lo que dice el CIS. Asumamos que es verdad por un momento. ¿Le preocuparía que un solo votante de Vox pensase que la dictadura es mejor que la democracia? ¿Le preocuparía eso? Me preocupa que piensen eso, y además creo que lo piensan exactamente porque en estos momentos Pedro Sánchez... Pero en serio, ¿pero qué democracia? ¿Pero qué democracia? ¿Qué democracia hay en España? ¿Alguien me puede decir cuál es la democracia que hay en España? Tenemos un presidente del gobierno rodeado de casos de corrupción, metiéndole la mano a la justicia, metiéndole la mano al Constitucional, metiéndole la mano a la Fiscalía, un fiscal general del Estado imputado, las televisiones monopolizadas por rojos de mierda, Televisión Española, una fábrica de bulos sanchistas que se tira 16 horas al día emitiendo propaganda del gobierno. ¿Alguien me puede explicar qué democracia tenemos en España? Ahora mismo acabamos de apoyar unos presupuestos para la reconstrucción en Valencia. Y lo hemos hecho porque, entre otras cosas, hay una oposición explícita también a las políticas migratorias y a las políticas del terrorismo climático que están detrás de esta catástrofe. Porque esto no pasa porque sí. Ya, pero usted está apoyando a una persona que miente. No, estamos apoyando unos presupuestos. Sí, una comunidad presidida por una persona que miente. Sí, estamos apoyando unos presupuestos de una persona que miente. Pero... si lo que me quiere decir es que no tenemos que apoyar los presupuestos e ir a elecciones yo no le digo en nada. Valencia... Usted es el jefe de Vox y usted decide lo que quiere hacer en su partido. No, pero yo a mí me cuesta apoyar a alguien que es un mentiroso. Yo entiendo que a nosotros nos ha costado muchísimo llegar a ese acuerdo. No ha sido nada fácil. Y lo hemos hecho porque en Valencia había una situación catastrófica y necesitaba una reconstrucción, y porque además se han rectificado algunas políticas en línea de lo que pedían. Pero usted podría haber dicho, me quitan a Amazon, que es un mentiroso, y me ponen a otro, y yo les apoyo. Bueno, eso tendrá que ser el señor Feijóo el que lo quite y lo ponga. Digo cuando usted decidió apoyar los Partido Popular. Eso igual lo tenemos que hacer ahora con Guardiola, en las próximas elecciones en Extremadura. No, lo está poniendo por las cuerdas. Evidentemente, yo entiendo los motivos que tiene Vox
para dejar ahí a Carlos Mazón. Entiendo los motivos, que no digo que sean los motivos. Mi opinión es que tienen ahí a Carlos Mazón porque sabe que Carlos Mazón está deteriorando la imagen del Partido Popular a nivel autonómico y a nivel nacional también. Entonces, para Vox, pues es bueno que ese tío siga degradándose y siga deteriorándose ahí en la presidencia del gobierno de Valencia. Entonces, pues muy bien. ¿Quién tiene que quitar a Mazón? Pues quien debería de obligar a dimitir Mazón debería de ser Feijóo. No importa nada lo que me llamen, porque sé que estoy defendiendo cosas que piensan el 70% de los españoles, por ejemplo, en las políticas migratorias y en otras muchas. Hace mucho tiempo, en uno de los primeros eventos de Vox, dije que todas esas etiquetas que nos ponen son medallas que nos ponemos en el pecho. No significa que nos identifiquemos con eso. Significa que quienes lanzan esas etiquetas y esos insultos realmente son quienes están trayendo gravísimos problemas para España, para su seguridad, para su prosperidad y para su unidad. ¿Está haciendo política Vox o está beneficiando? Mira, si la ultraizquierda es Podemos, es el antifascismo, es esta puta basura de mierda que está yendo a las universidades cuando va Vito a cantar cosas como qué pena que la madre de Abascal no abortara, fascista a la hoguera. Si la ultraizquierda y el antifascismo es apoyar a regímenes totalitarios como Maduro, apoyar a Hamás, compadrear y negociar y justificar lo que ha hecho la banda terrorista ETA, congraciarse con el brazo político de ETA que es Bildu y todas estas mierdas, si eso es la ultraizquierda, que creo que en el espectro político eso es ultraizquierda, yo soy de ultraderecha, claro que sí. ¿Usted me está diciendo que España se está islamizando y que estas personas que están islamizando España los quieren matar a los gays y usted protege su vida pero no les da derecho a manifestarse en el centro de Madrid? No he dicho eso, porque yo no he dicho que no tengan Ya sabía yo derecho... que lo iba a traducir mal. Claro, yo no he dicho que no tengan derecho a manifestarse. Nadie tiene derecho a manifestarse y hacer cualquier cosa. Yo tengo derecho a manifestarme, pero si me desnudo en mitad de la calle y tengo relaciones sexuales en mitad de la calle, probablemente estoy molestando a otras personas, estoy vulnerando otros derechos. Creo que hay menores, que hay familias que no tienen por qué sufrir esa ocupación del espacio público. Además os voy a decir una cosa, seguramente aquí hay muchos homosexuales viéndome porque yo soy un icono gay y yo sé que me queréis zumbar, ¿vale? Desafortunadamente no vais a tener la oportunidad, ¿de acuerdo? Porque ni siquiera aunque me emborrache o me drogue, porque no, ni me emborracho ni me drogo. Pero de verdad os digo, o sea, si yo fuera homosexual, o sea, creo que lo peor que se puede hacer por un movimiento como es el movimiento gay es permitir que la gente presencie esas escenas. O sea, si yo fuera gay, a mí me daría vergüenza que hubiera otros gays que se suponen que están en mi mundo, que están en la calle como si fueran animales, dándose por ahí y en mitad de la vía pública. A mí me daría muchísima vergüenza compartir espacio con gente así. Eso no es limitar los derechos de las personas homosexuales. Las personas homosexuales tienen en España los mismos derechos que el resto de los españoles y yo quiero que sea así. Vale, pero la fiesta del orgullo sería un polígono. Pues yo creo que hay que ver cómo se comporta la gente en ese tipo de fiesta. Yo creo que no debe haber determinadas manifestaciones sexuales a plena luz del día, en plena calle, ante familias y menores. O sea, ¿le molesta el sexo explícito? Esto nos molestaría a cualquiera. Nos molestaría a cualquiera en la calle, el sexo explícito. Pero, por ejemplo, que se disfracen, que vayan medio desnudos algunos... Pues hombre, yo creo que no hay que andar desnudo por la calle. Yo creo que si uno va con unos niños de la mano y se encuentra eso, pues tiene que empezar a dar muchas explicaciones y no hay ninguna necesidad de escandalizar a los niños. Esto le va a costar muchísimas críticas. De verdad, pero ¿en qué mundo estamos cuando le preguntan a un político si le parece bien que la gente vaya medio desnuda por la calle y el político diga que no le parece bien? Y que esto suene a carca, a rancio o que parezca que está diciendo una auténtica locura. Yo es que tengo... Mira, yo porque vivo en un bajo. Si no, es que hay veces que yo haría así ¡uy! Y saltaría como una trucha por la ventana, ¿sabes? Bueno, una trucha. Como otro pez. Es muy desafortunado ese pez en estos momentos. Pero, en serio, o sea, ¿a alguien le parece mal que la gente vaya semidesnuda por la calle? Pero ante el miedo al islamismo que usted me estaba sugiriendo, ¿sería bueno que España fuese un país reconocidamente cristiano? No, lo que sería bueno, la fe es una cosa privada. Yo soy cristiano, soy católico y tengo fe.
Pero hay mucha gente en Vox que puede no tener fe. Yo me dedico a la política. Los obispos que se dediquen... Yo soy votante de Vox y no siento la fe. Y me jode porque me gustaría tener fe. Me gustaría tener esa fe, pero nunca se me ha despertado la fe. Pero bueno, yo entiendo que España viene de una, bueno, pues de una costumbre católica, de unos valores católicos, que es nuestra base cultural, la religión católica, y yo creo que la religión católica se tiene que cuidar. Y hay que rebajar las cargas fiscales, rebajar la burocracia, y eso hará que se puedan rebajar los precios de la vivienda. Pero el problema que tenemos en España es que, como decía antes, en 5 años han entrado 3 millones de personas y no se han construido más viviendas. Y eso está detrás del encarecimiento brutal de las viviendas, tanto para ser compradas como para ser alquiladas. Señor Abascal, millones de gracias, que usted está invitado cuando quiera. Un placer. Están invitados todos, también se lo digo, desde Yone Belarra a usted haciendo todo el arco parlamentario, todos los días cuando usted quiera. Yo creo que en el diálogo del diálogo siempre se aprende, luego podemos estar más o menos de acuerdo. Hasta ahí sí, ¿no? Hombre, hasta ahí sí, evidentemente. Millones de gracias. Muchas gracias a vosotros. La ministra de Igualdad. Bueno, pues me gustaría que fueran otros políticos de otros partidos políticos, otros candidatos a la presidencia, y que les hiciera este tipo de preguntas también, cambiando evidentemente las preguntas por otras tan bien controvertidas como se le han hecho a Santiago Abascal. Estaría bien. A mí me parece fabuloso, que se le haga este tipo de preguntas a Santiago Abascal, pero ese tipo de preguntas también se las deberían de hacer a otros candidatos políticos que hay por ahí, ¿no?